Básicamente, las funciones nitrogenadas se caracterizan porque además de carbono e hidrógeno, tenemos nitrógeno en su estructura. Algunas de ellas pueden tener también oxígeno, como es el caso de las amidas. Otras únicamente será nitrógeno, como en el caso de los nitrilos. Obviamente, sin hablar de otros sustituyentes que pueden estar presentes en las diferentes moléculas. Pero nos vamos a enfocar en las aminas. Dentro de las funciones nitrogenadas, vamos a empezar por las aminas. Las aminas em, son un grupo de compuestos de tipo orgánico. Básicamente son derivados del amoníaco o se considera que son derivados del amoníaco. Ya hemos visto el amoníaco en otras reacciones. El amoníaco tiene como fórmula NH3, ¿cierto? Tenemos un átomo de nitrógeno unido a tres átomos de oxígeno, de hidrógeno, perdón. Y básicamente las aminas salen ¿de dónde? De sustituir esos átomos de hidrógeno por cadenas carbonadas o por radicales alquilo, que es básicamente lo mismo. Se pueden sustituir un hidrógeno, dos hidrógenos o los tres hidrógenos. Y eso nos permite tener los diferentes tipos de aminas. Hola Brian, ¿cómo estás? Ok, nos permite tener los diferentes tipos de aminas. Entonces, cuando yo sustituyo solamente un hidrógeno, es decir, del NH3 pasa a ser NH2 y una cadena carbonada, entonces tenemos una amina primaria, ¿sí? Una amina primaria. Si sustituyo dos hidrógenos, es decir, en vez de ser NH3 pasa a ser simplemente NH, entonces tengo una amina secundaria. Y si sustituyo los tres hidrógenos por cadenas carbonadas, entonces solamente voy a tener nitrógeno, no voy a tener hidrógeno. Entonces tengo una amina terciaria. Aquí en la parte inferior encontramos un cuadrito precisamente donde se ve lo que les acabo de decir. La fórmula general del amoníaco es nitrógeno unido a tres hidrógenos. Fíjense, aquí se puede ver nitrógeno y tres hidrógenos. Cuando tenemos una amina primaria, entonces tenemos un radical alquilo unido a un nitrógeno y dos hidrógenos. Cuando tenemos una amina secundaria, son dos radicales alquilo unido a un nitrógeno y un solo hidrógeno. Y una amina terciaria, entonces serán tres radicales alquilo y el nitrógeno. Ya no vamos a tener hidrógenos. Entonces ahí tenemos las fórmulas estructurales generales para los tres tipos de aminas, dependiendo también de los hidrógenos que hayan sido reemplazados del amoníaco. Hasta aquí está claro. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Entonces, si no hay preguntas, vamos a tomar el apunte de esta parte y las estructuras de los diferentes tipos de aminas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la definición de amina y la clasificación de las mismas. Bueno, vamos a hablar entonces de la nomenclatura de las aminas. ¿Cómo se nombran las aminas? Dependiendo de cada uno de los casos. Existen unas reglas para nombrar aminas dependiendo de las características de cada una de ellas. En este caso tenemos únicamente aminas primarias, ¿sí? Las que tenemos aquí en este primer ejemplo, que como les decía son básicamente derivados del amoníaco y los nombramos como alquilaminas o alcanoaminas, ¿cierto? Alquinaminas o alcanoaminas. Entonces nombramos primero el grupo alquilo o el alcano correspondiente y finalmente le damos la terminación amina. Entonces fíjense que aquí, en este caso, en este primer ejemplo, tenemos
una amina que tiene dos carbonos. Recordemos que los dos carbonos son del grupo etil o del etano, cualquiera de los dos casos. Entonces lo podemos nombrar como etilamina o etanamina. Cualquiera de las dos está bien. Etilamina o etanamina, es decir, alquilamina, ¿cierto? El grupo alquilo y la terminación amina, o el alcano correspondiente que sería el etano, pero con la terminación amina. Entonces, etilamina o etanamina. Aquí tenemos una amina cíclica, ¿sí? Tenemos un ciclo, en este caso el ciclopentano o el ciclo, si lo vamos a tomar como grupo alquilo, el ciclopentil. Y tenemos el grupo amino, entonces ciclopentilamina o ciclopentanamina. O sea, cualquiera de las dos funciona. Ciclopentilamina o ciclopentanamina, porque nombramos como un derivado del grupo alquilo. Y aquí tenemos una cadena carbonada de 5 carbonos y en el carbono 2 encontramos el grupo amino. ¿Por qué en el carbono 2? Porque recuerden que enumeramos por la parte que esté más cerca al grupo funcional. Entonces se llama pent-2-ilamina o pentan-2-amina, ¿sí? De igual manera, pues para la forma como nosotros acostumbramos a hacerlo, colocando el número en la parte de adelante, también se puede hacer. Entonces lo podemos nombrar como 2-pentilamina, que es como más fácil. 2-pentilamina o 2-pentanamina, ¿sí? Cualquiera de los dos. O sea, lo importante es que entendamos que para nombrar una amina primaria, simplemente al final colocamos la palabra amina, ya sea como alcano o como grupo alquilo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces tomamos los apuntes de la regla número 1. En la segunda regla de las aminas, entonces tenemos presente si un radical está repetido varias veces. Aquí tenemos ejemplos de aminas secundarias y aminas terciarias, ¿sí? Aminas secundarias y aminas terciarias. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que al nitrógeno de la amina tiene 3 grupos metil, ¿cierto? Entonces, como en este caso hay un radical que se repite varias veces, simplemente decimos tri, ¿no? Utilizamos los prefijos di, tri, tetra, bueno, hasta tri realmente, porque en las aminas solamente podemos reemplazar hasta 3 grupos, entonces simplemente lo colocamos como tri. Entonces, aquí tenemos una amina que tiene 3 sustituyentes, por decirlo de alguna manera, 3 sustituciones de los hidrógenos por grupos metil. Entonces, trimetilamina. ¿M? Trimetilamina. Acá, fíjense que tenemos 3 sustituyentes distintos en una amina terciaria también. Entonces, recuerden que los nombramos en orden alfabético, en orden alfabético. Entonces, tenemos un etil, tenemos un metil acá y aquí tenemos un propil, ¿cierto? Según la cantidad de carbonos. Entonces, sería etil, metil, propil, amina, ¿sí? Etil, metil, propil, amina. Hay que nombrar cada uno de los sustituyentes. Y aquí tenemos una amina secundaria. Fíjense que tenemos NH, es decir, solo sustituimos 2 hidrógenos. Un hidrógeno fue sustituido por un isopropil y el otro hidrógeno por un metil. Entonces, en orden alfabético, isopropil, metil, amina. Entonces, para nombrar aminas secundarias, aminas terciarias, lo que hacemos es nombrar los radicales alquilo en orden alfabético terminado con la palabra amina. Y si se repiten, pues utilizamos los prefijos di, tri. Bueno,
Ok, tomamos el apunte entonces de la regla número 2. Bueno, en la regla número 3, para nombrar aminas, entonces nos habla de cuando tenemos sustituyentes, ¿sí? Cuando tenemos, o cuando más bien cuando tenemos diferentes grupos amina. En este caso, a veces cuando los sustituyentes están directos con el nitrógeno, entonces se les coloca una N como localizador, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de grupos amino que estén sustituidos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la cadena principal. Esta cadena principal es la más larga que contenga el grupo amino, o sea, es decir, 5 carbonos. Y el grupo amino tiene otros dos sustituyentes, que es el metil, ¿sí? En ambos casos es el metil. Entonces colocamos NN, ¿es para qué? Para decir que el metil está en el nitrógeno directamente, ¿sí? Son sustituyentes que están, digamos, unidos al nitrógeno directamente. Entonces se nombra como NN dimetil, o sea, no colocamos, es como si estuviera en un carbono, pero cuando están en los carbonos, pues nosotros cuando están en el carbono decimos exactamente en qué carbono está el número del carbono. Como en este caso están en un nitrógeno y no es sino un solo nitrógeno, no colocamos el número del nitrógeno porque la cadena carbonada es la que se enumera. Entonces colocamos simplemente la N. NN quiere decir que en el nitrógeno hay dos grupos, por eso es dimetil. ¿Sí? NN dimetil pentanamina. ¿Por qué pentanamina? Porque tenemos 5 átomos de carbono. Aquí tenemos una amina disustituida, esa es una diamina, ¿sí? Hay dos grupos amino. Entonces, fíjense que en cada grupo amino hay un metil. En cada amina, en cada nitrógeno, hay un metil. Entonces, exactamente lo mismo. Tenemos cinco carbonos, entonces decimos NN dimetilpentano, ¿sí? NN dimetilpentano, ¿por qué? Porque los metiles están en los nitrógenos, ¿sí? Están en cada nitrógeno. NN dimetilpentano, 1,5-diamina. Entonces tengo que decir en qué carbonos están las aminas. En el carbono 1 y en el carbono 5 tenemos las aminas, entonces 1,5-diamina. NN-dimetilpentano, ¿cierto? Tenemos en los extremos dimetilpentano, 1,5-diamina. Entonces tenemos que decir en qué carbonos están ubicadas las aminas. Esa es la regla número 3. Cuando tenemos sustituyentes unidos directamente al nitrógeno, y en este caso, pues llevan un localizador N, que quiere decir que está justamente sobre el nitrógeno. Ok, tomamos el apunte de la regla número 3. Nombrar aminas. La regla número 4, entonces, se refiere a cuando la amina no es el grupo funcional principal, sino cuando es un sustituyente. Ya lo habíamos visto como sustituyente en la formación de otros compuestos y en este caso no le decimos amina, sino amino, el grupo amino, ¿sí? En este caso, como sustituyente casi siempre lo vamos a encontrar como grupo NH2. Entonces, la amina, digamos, no es un grupo funcional que sea principal en la mayoría de los casos cuando hay otros sustituyentes. Por lo general, los ácidos y todos los derivados de los ácidos, los carbonilos y los alcoholes, que son funciones oxigenadas, tienen prioridad sobre las aminas. Entonces,
Si tenemos un aldehído, una acetona, un ácido carboxílico, un éster, un haluro de ácido, un anhídrido, cualquiera de ellos tiene prioridad sobre las aminas. Entonces las aminas pasan a ser un grupo secundario. En este caso, entonces, lo que hacemos es colocarla como amino. Amino. Vamos a hacer un cambio en alguno, bueno, en el primer nombre únicamente, porque utilizamos generalmente el número primero. Entonces, aquí tenemos nuestra cadena carbonada. Fíjense que es una cadena de 7 carbonos. La prioridad la tiene el grupo carbonilo de la acetona, ¿cierto? El que tenemos acá en el carbono 2. Entonces, por eso enumeramos del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. En el carbono 6 tenemos un grupo amino, así se nombra, amino. Y por último, el carbono 7. Entonces, vamos a dar un cambio en el nombre aquí por el tema de que siempre utilizamos el número primero. Entonces, en la parte de adelante está bien, 6 amino, que es el grupo sustituyente, 6 amino, 2 heptanona. Heptanona porque son 7 carbonos. Y en el carbono 2 es donde tenemos el grupo carbonilo de la acetona. Entonces, 6 amino, 2 heptanona. Es la manera correcta de nombrarlo. Aquí tenemos entonces una cadena cíclica, ¿sí? Es un ciclo y tiene un grupo hidroxilo, ese es el grupo de los alcoholes, ¿cierto? El grupo de los alcoholes. Entonces, el grupo hidroxilo sería el número carbono número 1 porque los alcoholes están por encima de las aminas. Entonces sería el carbono número 1 y empezamos a numerar de tal forma que el sustituyente me quede con el menor número posible. Entonces, en este caso sería el 3. 3 amino, ¿sí? Cuando es sustituyente es amino, 3 amino ciclohexanol, terminación ol que le corresponde a los alcoholes. 3 amino ciclohexanol. ¿Listo? Y aquí también tenemos un ciclo. Por un lado tenemos un éster y también tenemos un grupo amino. Entonces, fíjense acá, enumeramos en el carbono 1 va a estar el éster, y en el carbono 4 tenemos el grupo amino. Entonces, 4 aminos, ciclohexano, carboxilato de metilo. Recordemos que los ésteres cíclicos se nombran como carboxilato de, ¿cierto? Carboxilato de. En este caso, como el que acompaña es un metil, entonces carboxilato de metilo. Es 4 amino, primero el sustituyente, luego el ciclohexano, carboxilato de metilo, para hablar del éster correspondiente. Entonces, la función principal ahí es el éster y el grupo amino pasa a ser un sustituyente. ¿Alguna pregunta sobre esta regla número 4? Ok. Entonces, tomamos el apunte, por favor, de esta regla. Recordamos entonces, tenemos 4 reglas de nomenclatura. La primera es para aminas primarias, donde simplemente colocamos los sustituyentes y terminamos con la palabra amina. Puede ser de tipo alquil o de tipo o del alcano correspondiente. En el segundo lugar tenemos las aminas secundarias y terciarias, que en este caso nombramos los sustituyentes en orden alfabético. Y si se repiten, entonces utilizamos los prefijos di o tri. En el tercer caso, cuando tenemos sustituyentes sobre el nitrógeno, entonces simplemente lo nombramos como localizador en nitrógeno, colocando N para identificar que el sustituyente está sobre el nitrógeno. Y en el cuarto caso, cuando la amina no es la función principal, sino que es una función secundaria que pasa a ser sustituyente, entonces utilizamos el término amino, no amina, sino amino. Listo. Vamos a pasar entonces ahora a hablar de las propiedades físicas. ¿Cuáles serán las propiedades físicas que presentan las aminas? Básicamente, estas propiedades están ligadas al grupo NH. ¿Por qué? Porque el grupo NH también puede generar puentes de hidrógeno y ustedes saben que los puentes de hidrógeno
de alguna u otra manera influyen mucho en los puntos de fusión y en los puntos de ebullición. Entonces, en primer lugar, encontramos que las aminas presentan puntos de fusión y ebullición más bajos que los alcoholes. ¿Por qué? Porque el puente de hidrógeno entre el nitrógeno y el hidrógeno es menos fuerte que el del oxígeno y el hidrógeno. Entonces, por eso los puntos de fusión y ebullición son más bajitos que los alcoholes. Entonces, tenemos ahí un par de ejemplos. La etilamina tiene un punto de ebullición de 17 grados Celsius, es decir, que a nuestra temperatura ambiente, la amina puede pasar a estado gaseoso, mientras que el etanol tiene un punto de ebullición de 78 grados Celsius. Entonces, fijémonos que en este caso, las aminas tienen un punto de ebullición mucho menor al de los alcoholes. Vuelvo y repito, el enlace NH no es tan fuerte como el caso del enlace OH. Bueno, por otro lado, teniendo en cuenta que, bueno, ¿a qué se debe más bien eso? A que el nitrógeno tiene una electronegatividad menor a la del oxígeno. El nitrógeno tiene una electronegatividad de 3, mientras que la del oxígeno es 3,5. Entonces, eso hace que los puentes de hidrógeno sean más débiles, ¿sí? Es por el valor de la electronegatividad. Es decir, la capacidad que tiene el nitrógeno para atraer los electrones es menor que la capacidad que tiene el oxígeno para esto. Y en este caso también, dependiendo de los enlaces NH, pues también va a ser los puntos de ebullición. Es decir, si comparamos aminas primarias, secundarias y terciarias, pues las aminas primarias van a tener un mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque tiene tres enlaces, tres puentes de hidrógeno con el nitrógeno, mientras que las aminas secundarias solamente van a tener dos puentes de hidrógeno. De hecho, las primarias solo tienen dos, las secundarias solo tiene uno, y en el caso de las terciarias, pues solamente tenemos nitrógeno, entonces ya no tenemos enlace NH, no tenemos ese puente con el hidrógeno, y por esa razón las aminas primarias van a tener mayores puntos de ebullición que las secundarias y que las terciarias. Entonces tomamos el apunte de esta parte y ya miramos en la próxima diapositiva un ejemplo de los puntos de ebullición de las aminas, de los diferentes tipos de aminas. Aquí entonces, en la siguiente diapositiva, podemos ver lo que les estaba comentando, la diferencia que hay entre los puntos de fusión y de ebullición de las diferentes aminas. En este caso, la propilamina, que tiene 3 carbonos, tiene 2 puentes de hidrógeno en nitrógeno, tiene un punto de ebullición de 50 grados Celsius. La metilamina, N-metilamina, ¿cierto? Tiene un punto de ebullición de 34 grados Celsius porque solamente tiene un enlace NH que corresponde a un puente de hidrógeno entre pues un puente entre el nitrógeno y el hidrógeno más bien. Y acá tenemos que la trimetilamina, que no tiene enlaces nitrógeno-hidrógeno, tiene un punto de ebullición de apenas 3 grados Celsius. Es decir, que a nuestra temperatura la trimetilamina es un gas, ¿sí? Es una sustancia que está en estado gaseoso. Em, y pues ya explicábamos cuáles eran las razones. En el caso de las aminas secundarias, es la ubicación espacial, son las cadenas que rodean al nitrógeno, dificultan las interacciones entre las moléculas. Entonces, generalmente las aminas con menos de 7 carbonos van a ser solubles en agua, justamente por eso, porque a medida que van aumentando las cadenas, entonces se dificulta esa interacción con el hidrógeno y esto hace que tengan menor solubilidad. Entonces,
Las aminas que tienen menos de 7 carbonos van a ser solubles en agua. Las que tienen más de 7 carbonos ya van a ser insolubles en agua, teniendo en cuenta el otro aspecto que siempre miramos, que es la solubilidad. Bueno, entonces hasta aquí quedaríamos con la clase del día de hoy. Mañana entonces hablaríamos de las propiedades químicas de las aminas. ¿Listo? Entonces mañana continuamos con las propiedades químicas. Que tengan un excelente resto de día, chicos, y que Dios los bendiga. Chao.